En este segundo bloque seguimos dialogando con el diputado Luis Rubeo y se ha incorporado el ex senador Alberto Crosetti. Bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal? Un gusto. Crosetti, ¿cómo está viendo la política nacional, esta última marcha de la resistencia? Bien, lo escuchaba recién a Luis y bueno, uno que vive aquí y que ve la evolución de la economía y lo que está pasando en la industria, en el comercio, bueno, tiene que coincidir con eso, ¿no? De alguna manera no se refleja el optimismo del gobierno en la realidad. En el día a día de la gente hay un gran déficit entre lo que se pregona y entre lo que le ocurre al ciudadano común todos los días. Podrá cambiar, podrá ser más hacia adelante, pero hoy se está viviendo una situación en muchos lugares crítica. Aquel que tiene un sueldo que de alguna manera se le ha ido, como decimos comúnmente, por la góndola, porque los alimentos han aumentado mucho. Sí, en la zona debemos reconocer que por la actividad del campo no sufre el desempleo. Muy poco, no hay tal vez horas extras en las empresas, pero todas o están tomando algo de personal o sostienen el que tiene. Sí, no ha habido reducción de carga horaria, eso hemos averiguado en Armstrong y también en las parejas, porque a veces, o sea, no es igual en las mismas ciudades, ¿no? Pero vemos que difiere mucho esto de los grandes centros urbanos donde hay otras Seguro. actividades, no solamente la metalmecánica. Hay otras actividades que están pasando momentos duros, se han caído las ventas. Bueno, esperemos que el gobierno encuentre el rumbo en eso y esta economía pueda cambiar de aquí a fin de año. Hoy no se vislumbra eso, pero bueno, ojalá eso ocurra, ¿no? Y con respecto a esta marcha de la resistencia, ¿cuál es su opinión? Yo creo que siempre hay que darle a un gobierno una posibilidad. Me parece que todavía esto puede cambiar, a lo mejor se encuentra ese rumbo que todos los argentinos esperamos, porque no debemos especular con el fracaso de este gobierno, más allá de que nosotros no pertenezcamos al esquema del PRO, ¿no? Queremos que le vaya bien porque le va a ir bien a todos, le va a ir bien al país y le va a ir bien a todos los argentinos. Pero me parece que es un poco prematuro tal vez, ¿no es cierto?, plantearlo de esa manera. Yo creo que debemos ser prudentes y nosotros desde lo institucional también, de alguna manera, Luis con su cargo de diputado provincial, yo habiendo sido legislador mucho tiempo, creo que debemos ser prudentes en eso, ¿no? De los reclamos llevados a esa esfera que después a lo mejor se puede por ahí ir de su lugar. Pero bueno, es un derecho que asiste y está de alguna manera legislado y previsto en la Constitución propia que los reclamos tienen que existir y bueno, si se hacen de manera prudente, en buena hora también. ¿Y cuáles serían en este momento los referentes del Partido Justicialista a nivel nacional? Qué difícil para los dos es la pregunta, ¿eh? Sin duda, en ese tema le voy a pasar esta pregunta de fácil respuesta a Luis. No, yo tengo una visión en ese sentido un poco autocrítica. Creo que todavía en el peronismo hay una situación que no se ha dado, que es haber analizado cuáles fueron las causales de la derrota. A mí me parece que la derrota del 22 de noviembre, donde perdió Daniel Scioli y ganó el ingeniero Macri, por lo exigua que fue el resultado, si nosotros hubiéramos modificado algunas pequeñas cosas, yo no sé si hubiésemos sido derrotados. Y si eso no hubiésemos derrotado, no es que por el solo hecho deportivo de ganar, sino yo creo que miles y miles de argentinos no estarían pasando los momentos de zozobra y incertidumbre que hoy están viviendo, porque la verdad que la política cambió notablemente, se pasó de blanco a negro, si uno lo quiere definir de alguna forma. Entonces me parece que en el peronismo falta ese proceso de discusión interna que analice cuáles fueron las razones y además habría que permitir el surgimiento de nuevos liderazgos. Yo soy partícipe en ese sentido, no por vocación internista, sino porque quiero que los afiliados sean los que efectivamente se expresen, de que hubiera sido prudente llamar a un proceso de selección interna, de que hubiera habido elecciones internas. Claro. Hoy nosotros tenemos conducciones que son legales, pero yo digo que no son legítimas. Tienen la legalidad de ocupar el cargo y de tener la representatividad, pero fueron elegidas en una mesa por 3 o 4 dirigentes, no fueron generadas por la voluntad de la mayoría de los afiliados. Porque hoy en el justicialismo, después de la derrota que hemos tenido a nivel nacional y de las sucesivas derrotas que hemos tenido en la provincia de Santa Fe, nosotros hay dos cosas que debemos recomponer. La primera, autoridad, y la autoridad se gana, y se gana militando, recorriendo, estando con los compañeros, charlando con los vecinos, recorriendo los territorios, y después a partir de esa autoridad hay que regenerar confianza. Porque la situación interna también, dentro de la propia familia peronista, es de una gran desconfianza. Si nosotros no logramos hacer esto, me parece que va a ser... Entonces hoy no aparece en el
por lo menos en el firmamento, Claro. para mí, algunas figuras consagradas. Inclusive en esto también tenía que haber habido un proceso profundo de autocrítica de la compañera presidenta, de la compañera Cristina. Yo creo que ella también tendría que asumir un proceso de autocrítica, porque en la última etapa de la conducción política del Movimiento Nacional Justicialista, la presidenta funcionó más como jefa de una agrupación que como jefa del Movimiento Nacional. O sea, fue más jefa de la cámpora que jefa de todos nosotros. Y eso creo que terminó siendo una de las, yo le diría casi una de las razones fundamentales de que muchísimos compañeros se alejaran, o se fueron a la casa, o fueron a tributar a otra fuerza política. Y vuelvo, en lo chiquito que fue la diferencia, eso no, a lo mejor nos llevó a la derrota. Claro. ¿Le quiere aportar algo a esta respuesta? No, sí, creo que falta la autocrítica que debemos hacer y bueno, en esa recomposición que tiene que hacer el justicialismo tanto a niveles locales, a nivel provincial, indudablemente, y a nivel nacional, falta esa autocrítica para poder encontrar el camino. A nivel provincial sería más o menos lo mismo que pasa a nivel nacional. A nivel provincial yo creo que es más grave. ¿Va a costar recuperar la provincia, Rubeo? Y ¿Al si justicialismo no, le va a en costar? principio, mire, yo vengo sosteniendo, y se lo he dicho a muchos colegas suyos, que creo que para recuperar la provincia lo primero que tenemos que hacer es tener una fuerza política que vuelva a recuperar confianza de la gente. ¿Qué pasa con la figura de Perotti? La verdad que no sé, habría que encontrarlo primero. Yo no hace rato que no lo veo, así que no sé qué pasa. Salió Bielsa hace un par de semanas a hacer algunas declaraciones. Mire, yo en eso tengo una visión crítica con algunos dirigentes. Yo creo que el peronismo no es a partir de iluminados o emergentes que aparecen o desaparecen de acuerdo a la coyuntura personal. Yo creo que esta fuerza política merece mucho más respeto, ya tiene muchos años. Creo que fue además una fuerza política que siempre apareció en la República para representar a sectores que eran los más desposeídos, los más oprimidos, aquellos que no tenían representación. Entonces, cuando aparecen algunos dirigentes que si me conviene juego y si no me conviene me voy a casa, la verdad que a mí no me contienen. Y yo creo que esto que me pasa a mí le pasa a muchos militantes del justicialismo. Por eso creo que lo lógico sería permitir ese proceso de selección para que no nos sintamos todos iguales. Porque ¿sabe qué pasa? Que a partir de la situación que se vive hoy, no hay una representación que esté avalada por lo que significa la voluntad de algún sector mayoritario de la comunidad. Es un acuerdo entre 3 o 4 que terminan diciendo, bueno, vos vas acá, vos vas allá, y el otro va al otro lado, y ese método nos ha llevado a la derrota. Y los que se enojan y se van tampoco sirven. Entonces, el peronismo hay que tener suficiente capacidad de sentarse, de analizar, de conversar, de ver cuáles son las posiciones políticas que expresamos. Yo a veces me siento más cerca de algunos dirigentes políticos de otro partido que de los mismos propios. Y esto me ha pasado en la Cámara de Diputados cuando he tenido que votar algunas cosas. O sea, yo fui una de las personas que impulsaba una profunda reforma tributaria en la provincia de Santa Fe. Porque creo que el Estado tiene que tener recursos para poder manejarse, pero además para que sea más justa, para que haya un equilibrio en lo que cada uno tenemos que pagar. Y sin embargo había algunos compañeros míos o algunas compañeras mías que en ese momento defendían más los intereses corporativos de algunos sectores que los intereses de la gente. Entonces digo, esto también lo tenemos que discutir. Crosetti, ¿comparte lo que dice el diputado Luis No, Rubeo no lo pongan en ese compromiso. a nivel provincial? O por ahí puede, llegar a sugerir algún dirigente que esté, digamos, No, creo que es alza. el análisis objetivo de la situación. No tiene hoy figuras que se destaquen en el peronismo de la provincia, indudablemente. Hay que recorrer un camino buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar, que hayan militado. Creo que ya para los nombres exclusivamente no vamos a llenar el justicialismo de contenido por un apellido o por otro. Creo que allí, sin ninguna duda, hay que buscar esos compañeros que han trabajado, que han estado, que han perseverado, aparte, a pesar de estos años donde no somos gobierno en la provincia y que han aportado lo suyo. Así que es una tarea pendiente que hay que hacerla en cada lugar. Me parece que también en el interior, en cada pueblo, en cada ciudad, tiene que surgir esto de la militancia y no ligados a ningunos rótulos, porque cuando se liga al camporismo, al kirchnerismo, empezamos a correr compañeros. Creo que hay que hablar de peronismo, de aquello que pensamos en la justicia social, en la producción, que alentamos el trabajo, etcétera, etcétera. Lo que estamos, de alguna manera, con lo que siempre ha identificado el peronismo, dejando de lado esas divisiones que bueno, nos han creado muchos problemas y nos han llevado a un estado de cosas como el actual.
Y bueno, lamentablemente para ustedes, ¿no? En el departamento Belgrano también hay una división del justicialismo. ¿Cómo ve a nuestro departamento, no como senador obviamente, le debe costar no verlo como senador porque estuvo 20 años en ese cargo, ¿no? Pero ¿cómo ve nuestro departamento? Y no es ajeno a lo que pasa en toda la provincia y en el país, con alguna particularidad de que el kirchnerismo fuerte en la figura de la Cámpora se había instalado en la figura de quienes conducían la municipalidad de Las Parejas. Realmente eso ha generado una fuerte división entre los que pensamos el peronismo de una manera, con amplitud, que puede cobijar a las distintas vertientes, a pensamientos no igualitarios, sino disímiles a veces, pero que nos encontramos en esto de la justicia social, del trabajo. Y bueno, me parece que ya es también una etapa. De alguna manera, creo que ese sector forzosamente se ha visto replegado, ha trabajado en virtud del acompañamiento que tenía desde la Nación, y a veces hay circunstancias en que hay que hacer política no contando con todos los recursos, desde abajo, desde la calle, estando al lado del compañero. Es muy fácil cuando tenemos todo el poder hacer política. Bueno, a uno le ha tocado estar siempre en las dos veredas, saber lo que es la militancia, la lucha, estar junto a los compañeros que necesitan, promover del otro lado también el trabajo, la instalación de industria, etcétera, etcétera. Así que creo que viene la oportunidad de trabajar en ese sentido, y bueno, el tiempo nos dará la razón. Particularmente yo estoy organizándome con compañeros que piensan de esa manera, que ven al peronismo de esa manera. Lo estamos haciendo en los últimos tiempos, preparándonos para la contienda del año próximo. Crosetti, a eso voy. En algún momento nosotros habíamos hablado de que, bueno, en cada localidad del departamento Belgrano usted seguramente iba a seguir trabajando o con alguna lista o con algún político en particular. Le voy a seguir preguntando de esto, pero bueno, después de una última pausa. Este es un corte muy breve, ya volvemos, no se vayan.